GTV presenta. GTV presenta. Caminando por los rumbos prohibidos, explorando el alma y sus sentidos. El psicólogo y sexólogo Jesús Cabrales te guía firmemente de los misterios de amor y la mente. Abre tu mente y déjate llevar. El programa Tabú te lleva a otra realidad. Descubrirás secretos sin igual. Son expertos invitados en los rumbos del programa Tabú. Solo por GTV1. Hola, muy buenas noches. Encantado, como todos los jueves, de estar en este su programa Tabú, herramientas para vivir en la plenitud. Y bueno, con el interés de cada jueves de traer invitados bien preparados, invitados, me trabo un poco porque hoy tengo aquí a un gran invitado, también exalumnos. Se han dado cuenta que generalmente traigo exalumnos, porque cabe mencionar, doctor, que yo me siento muy orgulloso de haber participado en tu formación como profesor y mucho orgullo de que hayas egresado a nuestra facultad. Gracias. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Díaz Mariscal. Él es médico general egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Posteriormente hizo cirugía general, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí. Y además hizo urgencias médico-quirúrgicas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Él, además de ser médico cirujano, también es catedrático, es profesor de la Facultad de Medicina y Psicología en la carrera de Medicina con 2 materias, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, tal vez le resulte interesante como un médico, vamos a abordar con un médico temas psicológicos. En días pasados platicaba yo con alguien y le decía que los médicos, por lo general, somos inquietos. Somos inquietos. Una vez que descubrimos las maravillas del cuerpo humano, cómo funciona, cómo mantenerlo bien, cómo hacer para que no se deteriore, cómo resolver problemas, nos empieza a preocupar y a ocupar también la parte social. Hay muchos hacen salud pública, nos empieza a preocupar los padecimientos en cuanto a sus frecuencias, de ahí que tenemos bastantes epidemiólogos, infectólogos, y bueno, también están estos médicos que empiezan a mostrar interés por la parte emocional, por la parte afectiva, ¿no? Y creo que esto va generando que entendamos aquello que nos decían nuestros profesores. No hay enfermedades, hay enfermos. Cada uno responde y se comporta de manera diferente ante un mismo padecimiento, incluso ante el dolor, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulos, el tema de hoy es ¿por qué somos los mexicanos como somos? Sí, hoy vamos a hablar sobre la psicología del mexicano, sobre los traumas, para entendernos, por qué nos comportamos de cierta manera, ¿no? Y vaya, somos muy observados y a veces hacen bastante sátira de nuestra forma de ser, pero creo que en el fondo hay algo de realidad en esto. ¿Por qué somos como somos, doctor Díaz Mariscal? Buenas tardes, noches a todo el público. Para mí, antes que nada, doctor Cabrales, es un honor y un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. ¿Quién iba a pensar que después de algunos años, algunos no muchos, volvemos a coincidir? Y definitivamente que fue parte, usted como otros tantos médicos, gran parte de nuestra formación. Hay cosas que son esenciales y ciertamente hice medicina general, hice urgencias, hice cirugía, luego adiestramiento, cirugía de urgencia y trauma, hice una maestría en docencia, hoy está pendiente el doctorado que próximamente lo vamos a hacer. Y yo he vivido en 7 estados,
por estas especializaciones que he hecho y como en 12 ciudades. En ese trayecto he conocido mucha gente y muchos tipos de mexicanos. Inquieto he sido toda la vida, probablemente nunca se me quite, y eso lo puedo agradecer porque eso me ha dado la posibilidad de hacer lo que hago. Y el vivir en muchas partes del país, en la sierra, en ciudades, en entidades cosmopolitan, me di cuenta de una característica importante por 11 años que estuve fuera de Tijuana. Regreso y me topo con algo en alguna institución donde a la hora de estar trabajando yo venía con un ritmo muy acelerado de hacer de todo para arriba y para abajo. De no posponer nada. De no posponer nada, de tratar de ver por el paciente primero, que alguien me decía, a mí no me toca ese trabajo, es que es del otro turno, es que es... Entonces yo topo con pared en una institución pública donde las cosas no funcionaban como yo pensaba que era correcto. Y ahí hice una pregunta, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué el mexicano es como es? Me di la tarea de empezar a buscar una lectura en esa inquietud que tengo. Sin ser psicólogo. No soy psicólogo para empezar, pero yo siempre, y sigo siendo ese niño del por qué. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? Y no me gusta no tener respuestas, voy y las busco. Y entonces en este camino de la psicología del mexicano encontré muchas estadísticas, muchos libros que vamos a ir compartiendo y pudimos ver por qué el mexicano es como somos. Pues. ¿Por qué somos como somos? Yo leí por ahí una estadística que se la quiero leer sobre una encuesta sobre cómo nos vemos nosotros, los propios mexicanos, ¿sí? Nos vemos fiesteros en un 72%, definitivamente sí. Nos vemos apasionados un 66%, entrones un 54%, valientes, ¿no? 50% son bien valientes, ¿no? Bien machos. Cariñosos 49%, y vean cómo va bajando en esta escala de calificativos que nosotros mismos vemos hacia nosotros. Inteligentes 43%, trabajadores 43%, románticos 40%, amables 38%. Nosotros los mismos mexicanos no nos vemos amables, ¿no? Con nosotros mismos. Precavidos, y aquí cuidado, es una palabra muy importante. ¿Qué tan precavido es el mexicano? Y hablamos de, fíjense, precavidos, por ejemplo, aquí valdría la pena que nos preguntáramos, ¿cuántos tenemos un seguro de vida? ¿Cuántos tenemos seguridad social? ¿Cuántos tenemos un seguro contra incendios de nuestra casa, contra robo del auto? ¿Cuántos tenemos no solamente este seguro que nos obligan para revalidar la tarjeta de circulación Así de es. daños a terceros, sino que algo me pase a mí? ¿Cuántos? Y es el reflejo de que no somos precavidos. ¿Qué porcentaje somos precavidos? 28%. Eso significa de cada 100 personas, 28 pueden ser precavidos. ¿Sí? Y aquí viene algo preocupante que es probablemente el cáncer de México, ¿no? ¿Cuántos nosotros los propios mexicanos nos vemos honrados? Un 23%. Si no hay honradez, entonces hay corrupción, hay mentiras, hay cuestiones de que no son muy adecuadas, ¿no? Voy a terminar y ahorita regresamos a lo de honrados. Sinceros 20% y ahorradores 15%. Ahorradores 15%. 15%. Y entonces, nosotros mismos no nos vemos ni honrados, ni precavidos, ni ahorradores. Entonces, pero sí nos vemos fiesteros, claro que sí, cualquier fiesta ahí estamos presentes. Las quinceañeras de 3 días de fiesta, echamos la casa por la ventana, somos apasionados, somos entrones. Entonces, ante una situación de una tragedia a nivel nacional, los mexicanos somos muy unidos. Pero ¿por qué no fuimos precavidos para que esa situación ocurriera? Esto es importante, ¿no crees? Sí, claro que sí. Fíjate que tocas un tema muy importante, la honestidad. Y mencionabas, ¿no? La falta de honestidad va de la... porque es un reflejo, ¿no? La Claro, corrupción. claro. Pues tal vez recuerdas que yo hice un doctorado en psicología y ahí veíamos precisamente la psicología del mexicano y veíamos que la corrupción está muy arraigada, prácticamente la tenemos casi en los genes. Esto provoca que cuando una persona no es corrupta, se le considere como un mal mexicano. Cuando una persona no es corrupta, se considera un mal amigo.
Sí. Yo tuve la fortuna de dirigir la parte académica de la facultad de 1996 al 2001. Fui subdirector académico. Y vaya, muchos hijos de excompañeros de la Facultad de Medicina decidieron estudiar medicina. Entonces recibí llamadas, Claro. recibí invitaciones para que ayudara a sus hijos a entrar, Ahí te ¿no? encargo a mi hijo. ¿no? Ajá. Y yo le decía, "Oye, es que no se puede." Y me costó la pérdida La amistad, de amigos. pseudo amistad. Sí, porque no eran amigos. Y eso era, ¿no? Y yo recuerdo que les decía, mira, con eso te digo todo. Mi hijo, yo fui creador con otro grupo de amigos encabezados por el doctor Alvarado de la carrera de psicología. Y uno de mis hijos quiso entrar a estudiar psicología en la UABC, hizo el examen y no quedó seleccionado. Y se fue a estudiar a otra institución en la que tuve que pagar, ¿no? Cuando ahí por ser profesor no me hubiera costado nada. Pero no se pudo. Mi hija hizo el examen 2 ocasiones para entrar a medicina y no quedó la primera. O sea, batalló para quedar y bueno, finalmente quedó. Pero de veras, para muchos mexicanos es inconcebible que no se pueda. Incluso ni siquiera estas personas que me llamaron, ni siquiera se pueden asumir a sí mismos como personas corruptas. Sí. Porque, ¿qué es lo normal? Lo normal es lo que pasa con más Ha de haber dicho, frecuencia. no me quiso hacer el favor. Exactamente. Me lo debe porque es mi amigo. Así es. Entonces, eso es no ver la realidad. Y yo les decía, bueno, dime a quién no le doy lugar para hacerlo a tu hijo. Claro, claro. A final de cuentas, Doc, de 10 libros que leí, aquí traigo el dato. Quisiera 10 libros. tocar otro tema ahí, el punto de ahorradores. Ahorrador, sí. Porque, fíjate, el no ser ahorradores nos mete en serios problemas. Sí, ¿Sí? claro. Mucha gente, tristemente, se murió de COVID y ok, el gobierno tuvo alguna responsabilidad, pero creo que en gran medida nosotros también fuimos corresponsables de la pérdida de algunos familiares porque no teníamos recursos, porque no somos precavidos, porque no tenemos. Tú como cirujano lo ves. ¿Cuántos pacientes en lo privado te han quedado de ver? Muchos. Ok. Sí, muchos. ¿Por No qué? hablemos Porque de eso, doctor. no, pero es que es parte de no ser precavidos. Sí, es sí, que, doctor, sí. es que me agarró Sí. de desprevenido. Precisamente el ser precavidos va a favorecer que vivamos más tranquilos, sin tantos miedos, que también los miedos nos paralizan mucho. Sí, esa situación que estamos comentando definitivamente que tiene un origen, ¿no? Claro. Entonces yo me preguntaba por qué, y tendríamos que trasladarnos a la conquista, donde llegaron los españoles a un pueblo místico indígena, donde ellos creían que quien venía del mar eran unos dioses. Y ciertamente quien venía en esos barcos no era el mejor español, era aquel que venía a buscar oro, riqueza, la fuente de la juventud. Eran bandidos. Exactamente. Porque eran exactamente, ¿no? personas, algunos criminales, que les dieron como un tipo de salvoconducto, de amnistía, para que se embarcaran en esta travesía, pues que era riesgosa, claro, porque claro. no se conocía este mundo con esta claridad y pues podían perder la vida. Exactamente. Entonces, Todas esas características que estamos hablando, ahorita vamos a hablar de otras situaciones similares, donde nace el mestizo y el mestizo no es español, no es indígena, admira al papá, pero también no lo quiere tanto porque ve cómo le pega a su mamá, cómo se embriaga, cómo se va a hacer desmanes, y la mujer, en su afán de querer defender ese producto, lo castra. voy a hacer una pregunta que puede ser es altisonante definitivamente, pero tiene un origen. El mexicano es hijo de la chingada. Claro, sí. Y el origen de eso, ¿no? Ujú. Tiene su origen en eso mismo, porque el español viene, subaja, somete, viola a la indígena. Que violarla era chingarla. Es la chingada, Ujú. la indígena, La indígena. que no era mexicana, bueno, en aquel tiempo todavía existía. no se formaba México. Ajá. Entonces, es el hijo de la chingada, entonces es un insulto que decían los españoles, Ujú. ciertamente. Hay gente que no sabe eso. Y- Si nosotros y- conocemos ese origen, definitivamente jamás llamaríamos a Y alguien de esa hecho, todavía, por ejemplo, a principios del siglo XX, estoy hablando de por debajo de 1950, todavía
existía la palabra en las actas de nacimiento hijo ilegal. Hijo ilegal, ¿no? Antes de la palabra, que hijo ilegal vino a suavizar otra expresión que había antes, que era el bastardo. Bastardo. Aquel que violaba, se aprovechaba de una mujer indígena y no le reconocía el apellido, ¿sí? Y entonces era un bastardo. Y cómo esta palabra tiene implicaciones psicológicas bien importantes, porque hay una falta de identidad. Identidad, exactamente. Y entonces esta falta de identidad de ese mestizo, que somos nosotros, que no es español, no es indígena, quiere a una persona, pero odia a otra, va creciendo con una falta de identidad, y durante el desarrollo, el crecimiento y la formación de México, vienen etapas importantes en la historia y vienen unos traumas que tenemos los mexicanos y no hemos superado. Entonces, al no superar esos traumas, nosotros estamos anclados en algo que no podemos avanzar, y comentábamos fuera de cámaras que seguramente México tiene que ir a terapia. Los mexicanos. Todos los mexicanos, y como país tenemos que ir a terapia para superar esos traumas. Y rápidamente le comento esos traumas que hemos tenido, que son la conquista militar, la conquista espiritual, la religiosa, el mestizaje, la secularización, la independencia, la mutilación del territorio nacional, la reforma, la revolución. Todavía estamos reclamando el territorio que Estados Unidos nos robó o se vendió, como le llame. Ya fue, ya pasó. Y yo agregaría ahora a todo público que nos está viendo aquí en Tabú, el no era penal. No era penal, no lo olvidamos, de Brasil, 2014 creo, que sí. Holanda contra México, no era penal. Y los que me están escuchando se van a... No superamos eso como país. Entonces, al no superar esos traumas, estamos estancados, y por eso somos fiesteros, mentirosos, todas esas cosas que nos ve el mundo. Los ingleses nos ven a los mexicanos como flojos, con un sombrero, con un... ¿cómo se llama la cosa esta? Jorongo. Un jorongo, pisteando y comiendo manteca. Y abajo de un maguey o de un nopal. Así nos ven. Y no es que nosotros demostremos otra cosa, es la percepción de ellos. El punto es, para ser un país primermundista, poder avanzar, quitar la corrupción, tener primeros lugares en trabajo, el último en obesidad, necesitamos mejorar como país. Y el producto más importante que tiene el país no son sus islas, no son sus desiertos, sino la materia prima más importante del mundo, que es el ser humano. Y el ser humano no solamente es cuerpo, como dijo el doctor, es mente. Y entonces, si no trabajamos la mente, jamás vamos a poder avanzar. Por ahí un día mi padre me dio un consejo, ¿no? Voy a presentar el examen para secundaria, es muy difícil. Me dice, tú piensa que vas a correr una carrera de 100 metros. Te formas, y si al lado está un estadounidense moreno, alto, un alemán de 2 metros, y tú te ves a ti y dices, me van a ganar. Antes de empezar, ya perdiste. Entonces hay que pensar en positivo para poder mejorar, pero necesitamos tener los recursos, y en este caso es saber el origen de nuestra causa y por qué somos como somos los mexicanos. Fíjate, yo alguna vez di la materia de desarrollo humano. De hecho, elaboré la carta descriptiva para los médicos. Ahora llevan desarrollo humano. Y veía una lectura en el libro de Papalia que hablaba de la moral de los pueblos. Claro. Y decía que los pueblos tenían 3 tipos de moral. Moral de niño. Esta moral es aquel pueblo en el cual la gente cumple con las reglas si le dicen que cumpla con ellas. Luego está la moral del pueblo adolescente, que cumple con las reglas solo y únicamente solo si se siente observado. Claro. Y por último está la moral de los pueblos adultos, donde los pueblos adultos cumplen con las cosas que deben cumplir solo porque están convencidos que es lo mejor para ellos y para todos los demás, ¿no? Son estas personas que llegan a una empresa temprano, media hora antes que todos, y se estacionan lejos. Claro. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué te estacionan lejos? Ah, pues para dar oportunidad a los que llegan más tarde, no se les haga tan tarde en atravesar todo el estacionamiento, ¿no? Pero aquí no. Yo les ponía mucho estos ejemplos, por ejemplo, las direccionales. Sí, En Estados Unidos, y tristemente últimamente ha cambiado un poco, ¿no? Pero yo recuerdo que en Estados Unidos yo veía una direccional y era como que el de enfrente me está diciendo, por favor,
¿Me permites pasar? Ten ¿Me cuidado, permites güey. incorporarme al carril? Pues va. En México, ¿qué significa la direccional? Este güey se me quiere meter, Claro, claro. ¿sí? Claro. Y no lo voy a dejar. Y le acelero. Sí. Aunque después disminuya. Pero no sé, siento que me va a agandallar. Fíjese que eso es muy importante, Doc. Por ahí dice Rogelio Díaz, un gran psicólogo que tiene un par de libros de la psicología del mexicano. Si quieres conocer una cultura, un pueblo, revisa sus premisas socioculturales. ¿Qué quiere decir? Sus dichos y refranes. El que no avanza, El que no tranza, no avanza. El que es perico donde quieres ver. De camarón que se duerme, pues se lo lleva la corriente. Y tarde o temprano, todos esos dichos mexicanos, ¿sí? Las 3 mentiras del mexicano. Mañana te pago. La última nos vamos. Y la otra no se puede decir, pero bueno, ahí se las dejo de tarea para que busquen ese dicho. Esos refranes los interiorizamos y los hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Entonces vamos en el carro, pues todos nos formamos, vamos a subir el puente, vamos formaditos, nos levantamos temprano, nos bañamos. Pero el que fue irresponsable y vio Netflix, se fue con el novio, con la novia, se puso a pistear, se durmió a las 3 de la mañana, se levanta tarde y va en friega rebasando. A ver, no fue precavido. No fue precavido, no Oye, fue responsable. Esa es otra palabra, fíjate. Yo no sé qué creas tú al respecto, pero mi apreciación después de haber revisado la literatura que tú revisaste y después de 20 años como terapeuta, 40 como médico, 39 como profesor docente, porque luego decimos, el profesor me reprobó. ¿Tú escuchaste a algún compañero tuyo que haya dicho, reprobé? Eso es un reflejo de el pensamiento tan pobre que tenemos. ¿Y qué le parece este? El alumno, el trabajador, cualquiera que sea. Doctor, es que se me hizo tarde. No se te hizo tarde, papá. Oye, no se te hizo tarde. Te levantaste tarde porque fuiste irresponsable, no fuiste precavido en preparar tu ropa, tus cosas para estar ahí. El japonés llega 10 minutos antes, 5 minutos antes ya llegó tarde y a las 7 que estaba a punto de verse, ya está mal. ¿Qué hacemos aquí? La antesala. Oye, que me espere. Fíjate, y eso hacen muchos médicos, desafortunadamente. Pero ¿qué te parece esta? Doctor, no pude presentar el examen porque mi abuelita se murió. No, pues bueno, ya hay gente que tiene muchos abuelitos, ¿no? Te pongo 10, yo les decía, pues te voy a poner 10 en nieto, pero mi clase está reprobada. Hay unos que se les murió la mamá varias veces que no tienen mamá. O sea, ¿cómo dices eso, pues? Antes era que el perro se comió la tarea, ¿no? En nuestra época. Que el USB no cargó, que sí le mandé el correo con la tarea, pero no se cargó. La verdad es que le damos 1000 vueltas, somos muy dados a eso, ¿no? ¿De dónde, de acuerdo con la literatura que tú consultaste, de dónde surge esta irresponsabilidad del mexicano? Esa responsabilidad y todo eso que estamos hablando nace a raíz de la crisis de identidad que tiene el mestizo. Claro. No se identifica, no se compromete, no toma como suyo, sí, esa bandera, ese ser. Claro. ¿Okay? Y entonces medio hago, medio no hago. Está todo a medias, pues. Y además, ¿cómo ves esta parte donde en esta psicología del mexicano es que el mexicano culpa a las personas de sus tragedias? Sin embargo, fíjate, por ejemplo, yo aprovecho le decía fuera del aire al doctor que me siento muy identificado con él porque él, ahora un gran cirujano general, cirujano médico de urgencias, muy reconocido en Tijuana, muy reconocido en las instituciones, un excelente maestro, una persona muy bien preparada, pues él fue promotor de cerveza. Sí, claro. Y después trabajó como en un bar. Bartender, claro, y después sí. trabajó de enfermero hasta llegar a esto, ¿no? Entonces, eso habla de que él sí se preparó, que no hubo obstáculos. Yo escucho mucho, doctor, que las personas me dicen, es que no estudié porque éramos pobres. Fíjate, mi padre, Miguel, fue analfabeta. Mi padre era un albañil y mi madre una tamalera. Y dicen que yo nací al pie de una magueyera. No, pero, o sea, no me importó. Porque mi papá siempre me decía, me acuerdo que yo iba con él, me llevaba a trabajar muy pequeño, de niño, a las obras de construcción, y me salían ampollas de las manos, y mi papá me decía,
porque yo me veía las manos. Camino a casa, me dice mi papá, pues esas son las manos del que no estudia. Nunca me dijo que estudiara, solo me dijo, esas son las manos del que no estudia. Y dije yo, wow, yo sí quiero estudiar. Claro. Esto, doctor, tiene un origen muy importante, porque dentro de la psicología de los mexicanos hay varios tipos, el pasivo y obediente y afirmativo. Sí, señor, sí. Una pregunta de todo el público. Cuando decimos, oye, ¿cómo, Miguel? Sí, mande. ¿Por qué somos sumisos al decir mande? El estadounidense no lo dice, el alemán no lo dice. Hay otros tipos de mexicanos que nos harían falta mucho por revisar, pero uno de los más importantes es el que tiene control externo, ¿sí? Y pasivo, hay con control interno y activo. Y estos nosotros, como usted o como yo, que somos de esos que tenemos control interno para poder decidir qué me afecta y qué no me afecta dentro y de que mí voy a permitir. Y de afuera, y que voy a permitir. Yo dije, yo soy el mayor de 6 hermanos, mi papá es tapicero, mi mamá es ama de casa, yo quiero estudiar medicina. Tengo que buscar los medios. Mi familia me dio los que se podían, pero los que no se podían alguien los tenía que proveer. Y yo no voy a decir, merezco una beca porque soy pobre, o voy a decirle a papá gobierno que me dé dinero. Yo lo voy a buscar por mí. Cuando el objetivo es bien claro, ¿sí? Tú, en vez de encontrar pretextos, encuentras formas de. Yo desde el internado sabía que iba a hacer urgencias, que iba a hacer cirugía. Me decían que no se puede, que estaba loco, que nadie lo ha hecho. Digan misa. Es lo que yo quiero y voy a ir por eso. Y lo logré. Y la verdad es que esa actitud que tenemos muchos mexicanos de estar sentados y esperar que todo nos caiga de arriba, no nos va a llegar a ninguna parte. Oye, ¿cómo lo lograste? Lo logré teniendo el objetivo muy claro a dónde quería llegar. Yo trabajé con mi papá de niño, también me iba en los veranos, es tapicero, yo iba por los mandados, el material, la esponja. Ahí se identifica, bueno, platico mucho con el Jesús Aguilar, el pollo, un saludo al doctor Aguilar. Excelente cirujano. Él también anduvo de tapicero con su familia. Mi papá me dijo un día, ¿sabes qué, Miguel? Si te quedas 6 meses aquí, te hago tapicero. Yo tenía 14, 15 años, yo creo probablemente 16. Le dije, muchas gracias, te lo agradezco, lo valoro mucho, sin embargo, yo quiero estudiar, creo que tengo una capacidad para ir más allá, ¿no? La medicina me agradó, me apasionó, posteriormente la cirugía, y yo no me distraje en muchas cosas. Yo sabía que mi punto era llegar hasta allá. Hice lo que tenía que hacer, trabajé de enfermero, de médico. Yo hice guardias en el internado, como todos, ABC, y 6 meses del internado trabajaba afuera, con un ginecólogo, el doctor Jiménez, Reyes Jiménez. Sí. O sea, la guardia me iba al hospital, estaba toda la noche, al siguiente día me iba a mi casa, dormía, descansaba, la guardia se me iba al hospital en la mañana, salí en la tarde, me iba a la clínica del doctor Jiménez, y todo el día estaba ahí, me bañaba y me iba en la mañana al hospital. Oye, Miguel, te estoy escuchando y creo que todos los mexicanos, todos, no importa de dónde vengamos o dónde estemos, porque pues la verdad que hay universidades prácticamente en todos los estados del país, hay universidades prácticamente en todas las grandes ciudades o en las pequeñas ciudades, en todas las capitales de los estados. Hay varios estados que tienen varias universidades públicas y algunas privadas. Y te estoy escuchando y me doy cuenta que tú lograste lo que querías dejando de culpar a alguien de tu tragedia. Claro. Porque eso es algo que pasa con el mexicano. Desde que el mexicano aparece, que el primer mexicano que aparece es el mestizo, lo decías claro, tú muy claro. atinadamente. Pero ¿qué le pasó al mestizo? Al mestizo le quitaron su religión, le quitaron su cultura, le quitaron su sistema de creencias, y entonces él empieza a vivir una tragedia, y alguien tiene la culpa de eso. Claro. Y eso va adentrando, va introyectando en los mexicanos el que yo soy pobre por culpa de el gobierno. Claro. Yo soy pobre por culpa de los ricos. Yo soy pobre por culpa de los gringos. ¿No? Entonces, de los Sí, gringos. de los gringos. Yo soy pobre por... Fíjate, es interesante. Lázaro Cárdenas
y algún otro presidente que ahorita no, también Plutarco Elías Calles, digo, no fueron unos santos, sin embargo ellos, Lázaro Cárdenas están las haciendas prósperas que generan bastantes granos y semillas y bastantes alimento para el pueblo y lo divide, viene la ley agraria y reparte las tierras. Y resulta que las tierras se empiezan a quedar abandonadas. ¿Por qué? Porque ahora si las tierras no dan frutos, ¿a quién van a culpar? Y entonces ese gran proyecto de país, pues no funcionó. México tiene mucha riqueza de agua, Natural, sí. mucha riqueza de tierra, las tierras son muy fértiles aquí en las partes del sur, y seguramente tú lo viste, ¿no? Sí, claro. De Sonora hacia abajo, de Sinaloa hasta Yucatán, tú sueltas una semilla de sandía y salen las sandías, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que importar maíz? ¿Por qué tenemos que importar muchísimas cosas, no? ¿Por qué si somos una riqueza petrolera, por qué tenemos que importar gasolina, por ejemplo? Pues Claro. culpa del gobierno, ¿será eso? Sí, la verdad es que no hemos superado eso. Entonces, yo comento con los alumnos y esta plática se llama El mejor médico del mundo. El título es al principio, ¿cuál es el mejor médico del mundo? ¿El japonés, el italiano? Todos dicen que es cualquiera menos el mexicano. Pero no digas plática, tu clase magistral. La clase que es esta que le comenté al doctor. Y yo hago dos ejemplos. A nosotros como México nos invadió, lo tomó, como quieran llamarlo, España. Y a Estados Unidos, nuestro vecino, Los los ingleses. ingleses protestantes. Hay una cuestión con la religión, la cual no voy a tocar, pero sí es importante que veamos lo siguiente. ¿Cómo es el estadounidense? Es independiente, activo, individualista, firme, afirmativo y con alta necesidad de logro. Esa es la característica psicológica del pueblo estadounidense. ¿Y cómo es el mexicano? ¿Cómo somos los mexicanos? Complacientes, obedientes, afirmativos, flexibles, dependiente e inhibido. Entonces estás hablando de dos tipos de personalidades. ¿Y a quién le va mejor? Ahora, definamos qué es mejor. Entonces, todas estas características que tenemos nosotros los mexicanos no hace que podamos trabajar en equipo y no podamos superar esos traumas para seguir adelante. Fíjate, y esto que, cómo el trauma, y lo siguen arrastrando, y desafortunadamente en ocasiones hasta nuestros líderes nacionales, llámese presidentes, senadores, diputados, personajes de la política, siguen arrastrando esta idea de que, por ejemplo, hace poco surgió, es que España nos tiene que pedir perdón. Déjame Es terminar la idea. risible, perdón, Es ridículo risible. y humillante para el mexicano. Claro, y ahí voy con esta. Fíjense, todos los países de América es desde Alaska hasta la Patagonia, fueron conquistados por europeos. Claro. Los canadienses fueron una colonia francesa, los conquistaron los franceses. Y yo no los he escuchado que se quejen. No, claro que no. Hasta hablan francés unas comunidades de ellos, ¿no? Claro que sí. Los norteamericanos los conquistaron los ingleses, como bien lo dices, y mataron a muchos aborígenes o nativos, es la palabra, sí. a nativos. Los mataron, los acabaron con ellos, los persiguieron, los trataron literalmente como perros y surgieron, ¿sí? Claro. En Europa, varios países fueron conquistados, por ejemplo, los españoles, los italianos, los franceses fueron conquistados por Roma. Sí. ¿Sí? Grecia fue conquistada por los romanos. Sin embargo, surgieron. Hace rato mencionabas a los japoneses, ¿no? Sí. Mi esposa estuvo un tiempo en Japón y ella estaba muy maravillada de las cosas, del comportamiento de los japoneses, del ordenado de los japoneses, de la limpieza de las ciudades japonesas. Claro. Y entonces le dice ahí a una mujer que era la rentera, que le rentaba ahí al hijo, le dice, señora, la felicito. Y, ¿por qué?
porque vive usted en un país muy ordenado, muy limpio. Y dice la señora, son las leyes. Pero ¿qué pasa aquí cuando alguien quiere poner leyes importantes? Pues nadie las quiere seguir. No, nos quieren fregar. Fíjate cómo, no sé si tú recuerdas, no sé si estabas acá, hubo un personaje que fue presidente municipal de Tijuana, que dijo que él quería una ciudad como San Diego. Entonces la quería como San Diego, limpia, ordenada, que se respetaran los límites de velocidad, que no manejaran tomados. Fíjate, que las infracciones les llegaran por correo, porque la cámara te iba a captar que ibas a exceso de Yo velocidad. creo que sí se puede. No, sí se puede. Pero necesitaba tener los inquilinos de San Diego. Exactamente, porque cuando lo empezó a hacer, dijeron, lo único que quiere es hacerse más rico. Porque un personaje ya rico, ¿no? Que es muy rico, morbosamente rico. Pero nunca pensaron, eso va a ayudar a que mi hijo tenga cuidado. Sí, claro. ¿Sí? Y ahora, hay grandes desgracias por excesos de velocidad. ¿Y quién tiene la culpa? Sí. Todos menos la familia, ¿no? Y ahí está la situación del mexicano. Cuenta eso, ¿no? Los alcoholímetros, y de repente han funcionado mucho. Sí. Pero está la contraparte de lo ingenioso que es el mexicano. Ingenioso es como si soy más chingón y soy más inteligente que los demás. Ya hacen grupos de WhatsApp, Sí. de Facebook, ¿dónde está el alcoholímetro? O sea, como si eso quitara la situación que pudiera ocurrir. El riesgo. El riesgo. Es que no somos precavidos. No somos precavidos, no somos O responsables. sea, ¿cuántas veces nos ha dicho, ten tu chofer designado? Pero no lo hacemos. Sí, entonces estos traumas que no hemos superado nos han llevado a muchas partes. Y por ahí se dice, ¿no?, que el sistema de salud mexicano, por ejemplo, el IMSS, es uno de los mejores en el papel, en la letra. El único problema es que está manejado por mexicanos. Si el mexicano promedio llega a ser director, ¿qué va a hacer? Pues va a traer a su gabinete o a su equipo de gobierno, pues a sus amigos, a su compadre, al que lo protege, ¿sí? Eso se llama, bueno, tráfico de influencias, nepotismo, corrupción. Entonces, todos los mexicanos, todos, sin excepción, somos corruptos. Fíjate, tenemos algo en los genes. Exacto. Fíjense, hay una parte que es la epigenética. Epigenética, sí. La epigenética. Miren, perdón, yo soy humano, pertenezco al reino animal. Claro. Entonces, como animal, tengo varias conductas propias de los animales. Yo en algún punto estuve criando razas de perros, por ejemplo, Cocker Spaniel y Rottweiler. El Cocker Spaniel nace con cola, pero cuando es cachorrito le mutilas la cola. Lo mismo haces con el Rottweiler. Y yo empecé a notar que después de algunas generaciones de estar cuidando que no se crucen con otros, los cachorros empezaban a nacer sin cola. Es decir, si ya va a pasar algo, ¿para qué lo tengo? Entonces, esto es con el propósito de hacerles ver que nuestros pensamientos provocan actitudes y conductas. Y las conductas nos llevan a actos, y estos actos se vuelven hábitos. Y esto de estarlo repitiendo, se va metiendo y se va heredando. ¿Sí? Sí, claro. La personalidad de los seres humanos está definida por dos elementos. Uno, por lo heredado. Claro. O sea, ustedes han visto seguramente en sus familias cómo hay un niño que no conoció a su papá, que su papá no vivió con él, que el papá se desobligó totalmente de él, lo abandonó, y dicen, agarra la cuchara igual que su papá. Esa es la epigenética. Es igual de mujeriego que su papá. Temperamento se le llama esa parte. Sí, claro que sí. Y luego viene el carácter, lo aprendido. Entonces, por un lado, tenemos el temperamento del ser irresponsables, de buscar culpables, como lo que decíamos, es que el profesor me reprobó, ¿sí? Es que me corrió,
Pero no decimos, es que yo llegaba tarde, No somos es que no era productivo. Muchas personas van al trabajo no solo por esperando que les paguen. Su motivación es el dinero. Y hablo de cualquier trabajador, ya sea profesionista, ya sea un obrero, ¿no? Y eso es carácter, porque es lo que vamos aprendiendo de los demás, ¿no? La lectura es muy importante, el conocimiento mucho más. Y este término yo lo acabo de conocer de epigenética, porque en mi mente inquieta siempre estoy leyendo algo, y voy por módulos y capítulos. Estoy leyendo actualmente un libro de psicología que se llama Este dolor no es mío, y viene ese término epigenética. Y ahí dice que generacionalmente se van pasando algunos traumas, ¿sí?, que no te pertenecen. Pero fíjense bien, genéticamente, o sea, está fuera de tu alcance. Claro. Sin embargo, aquí va, porque luego podemos decir, pues entonces, pues, ¿qué vamos a hacer si ya vienen los genes? Fíjense, por ejemplo, hace ya algunos años se descubrió, por ejemplo, el gen del alcoholismo, ¿sí?, que ahora se asocia con el gen de las dependencias, etcétera, ¿no? Entonces, mi abuelo era alcohólico, no es el caso, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo. Mi abuelo era alcohólico. Yo tengo que ser alcohólico. No, es que es la genética. Mi papá era alcohólico, entonces yo nazco y tengo el gen alcohólico. Y además crecí con alcohólicos. Entonces, carácter y temperamento, pues de alcohólico. Seguramente voy a ser alcohólico. Pero falta algo maravilloso que se llama libre albedrío. Sí. Capacidad de decidir. Yo puedo cambiar mi vida. Fíjense cómo nosotros vivimos en un país donde tenemos unos anhelos tan grandes de que cambie el gobierno, de que cambien las políticas públicas, de que cambie el sistema de salud, de que cambien muchísimas cosas. Y lo interrumpo. Sí, interrumpo. Pero no cambiamos nosotros. Exacto. O sea, ¿cómo quieres que cambie todo y tú sigues sentado pidiendo dinero al gobierno? O buscando cómo obtenerlo sin con trabajar, el menor esfuerzo. Chingándose a la gente. Perdón. Exacto, por la palabra, sí. ¿no? Así era. Sí, chingándose a la gente. No se puede. El que no tranza, no avanza. Y entonces, es cierto, o sea, yo en pocas cosas he estado de acuerdo con el cabecita de algodón, ¿verdad? Nuestro gran ser que nos guía nuestros destinos. Pero, por ejemplo, ¿cuántos docentes, cuántos académicos abusan o abusaron del turismo académico? Donde se iban a congresos nacionales, internacionales, a recorrer el mundo y básicamente iban de paseo, ¿no? Entonces, pero oye, pues, ¿para eso me friego tanto? Ese es el argumento, ¿no? Sí, la verdad es que necesitamos aclarar muchas cosas que vienen desde la conquista que traemos en nuestros genes, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese cambio. Entonces, esta epigenética nos marca algo, pero no quiere decir que así tiene que ser. Entonces, en esta psicología del mexicano vamos avanzando y tenemos una dependencia ancestral, al gobierno. Somos paternalistas, con presidencialismo y tenemos mesianismo sexenal. ¿Qué quiere decir? Que este sí es el bueno. Este presidente va a llegar, nos va a sacar de pobres, Colosio, no voy a decir más nombres, este es el bueno. Siempre. Pero no hacemos nada. No nos preparamos más, no estudiamos, no nos levantamos más temprano, ¿sí? No dejamos de despilfarrar el dinero en cosas que no necesitamos, no dejamos de comer comida chatarra, seguimos siendo el primer lugar en obesidad infantil y de adultos. ¿Cómo quieres que cambie el paciente un solo presidente? La corrupción, la pobreza y todo eso no va a terminar por decreto. Jesús ya vino hace muchos años, hizo lo que tenía que hacer, pero el que esté, el próximo presidente también se dice las mujeres, ¿no? Presidenta, sí, es presidente, es quien preside. No voy a entrar en polémicas. Sí, mejor dejamos presidenta. Entonces, quien llegue no va a cambiar el país. Somos nosotros, desde el principio de nuestros hogares, donde vamos a cambiar. Entonces, yo tengo que hacer el hábito de levantarme temprano, de ser más responsable. Yo tengo un lema y un dicho en medicina con mis alumnos. Parece que el éxito no tiene fórmula, pero en medicina sí. Se llama orden, disciplina y fisiopatología. Okay. Con eso Sin embargo, van a fíjate, ser buenos médicos. Buenos abogados. ¿Cuáles son? Orden, disciplina y fisiopatología. Buenos abogados. Orden, disciplina y buen conocimiento del derecho constitucional. Claro. Del derecho penal, del derecho civil,
del derecho que te vas a... Zapatero, orden, disciplina y Mira. conocimiento del oficio del zapato. Claro. El alemán dice, yo soy quien hace los lápices, pero voy a ser el mejor lápiz del mundo. Fíjate, otra palabra que está muy arraigada en el mexicano, hubiera. Hubiera, el hubiera. Fíjate, pues por mi formación en la psicología, pues he investigado y, por ejemplo, Alemania no tiene en su diccionario la palabra hubiera. Tú buscas hubiera en traducción alemana, no hay. Lo mismo los japoneses tampoco la tienen. Y muchos países, por ejemplo, todos los países del norte, los nórdicos, pues tienen gran influencia alemana, ¿no? Son los países que son, qué curioso, son más prósperos, son más exitosos, a pesar de que tienen mucho menos recursos. Por ejemplo, Suiza es el mejor productor de chocolate. ¿Sí? No tienen cacao. Vea, el que quiere puede, ¿no? Claro, el que quiere puede. Y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero tristemente estamos, decía mi mamá, atenidos a que papá gobierno. Yo a veces veo, y espero no cometer sacrilegio con esto, pero cada sexenio tenemos tanta fe en este Mesías que va a llegar como la fe que tenemos en la Virgen de Guadalupe. Sí. Los mexicanos somos católicos Sí. o somos un pueblo sagrado. Las dos cosas. Yo comentaba por ahí en otra plática, en otra sesión, en otra clase. Ujú. Nosotros lo más sagrado que tenemos es la mamá, ¿no? Sí. Tanto es así que el 10 de mayo es la festividad más importante para el mexicano, más allá del Año Nuevo, más allá de Navidad, cualquier festividad, la más importante es el Día de la Madre. Porque somos ese mestizo que queremos y adoramos a nuestra madre todo. Con mi jefita no se meta, ¿eh? Nadie toca a mi mamá. ¿Cuál es el mayor insulto para un mexicano? No sé si se puede decir aquí o Sí, no. dilo. Puedes decir chinga tu madre. Y no me digas eso porque te voy a golpes, Sí. ¿no? Puedes Entonces, decirme cualquier cosa, pero esa no. La verdad. Sí, ese insulto no lo voy a permitir. Sí, la verdad es que no toleramos eso, ¿no? Entonces, tenemos ese trauma que no hemos superado, ¿no? Y yo les hago un ejemplo, una analogía a todos que la voy a hacer con usted. Ahorita usted dígame a mí, cara de sapo. Cara de sapo. Voy a Exacto. tener dos reacciones. Sí. Enojarme y decirle, hey, no me digas porque no soy cara de sapo. ¿Qué quiere decir? Que sí me creo cara de sapo. La otra es decir, bien, Fíjate, con permiso, ¿no? una vez llegó a mi consulta una paciente que se estuvo quejando durante 20 minutos. Siempre pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Y 20 minutos me estuvo diciendo de diferentes maneras, es que todos me hacen sentir que soy una tonta. Todos me hacen sentir que soy una prostituta. 20 minutos de diferentes maneras. A los 20 minutos la paré. ¿Por qué sé que 20 minutos? Porque siempre frente a mí, atrás del paciente, tengo un reloj para calcular mis tiempos. Le digo, bueno, mira, tengo 20 minutos escuchándote. Y después de estarte escuchando 20 minutos, ya no puedo evitar ver frente a mí a una prostituta y una tonta. Y la paciente se retuerce, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? No, nada. Complacientes. Claro. No, dime qué sentiste. No, nada, está bien. Pero te estoy viendo que casi quieres destruir el cojín que tienes ahí abrazando. Pues es que me dio mucho coraje. Ah, pues dime. ¿Y qué tienes ganas de hacer? No, así está bien. Complaciente. Exacto. No, ¿qué siente tu cuerpo? Le quiero dar una cachetada. Ok, te voy a permitir que me des 2 cachetadas. ¿De verdad 2 cachetadas? Sí, 2 cachetadas. De veras, soy un caballero y te voy a cumplir. Sin embargo, antes que me das 2 cachetadas, te voy a hacer un insulto. Y se agarra así como si se fuera a aventar de un precipicio. Y le grito fuerte, ¡eres una rana verde! Y la paciente se empieza a reír. Claro. Y le digo, fíjate, ¿de qué te ríes? Y me dice, pues que no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? Pues no soy rana verde. Le digo, entonces eres prostituta. Eres tonta. Y me dice, híjole, yo me siento tonta y prostituta. Siempre he creído que aquel que dicen que es un tonto y se siente mal, es que se siente descubierto. Claro.
Y tiene un trauma de la infancia, ¿no? Claro. Por ahí hay un texto de Octavio Paz donde estaba trabajando y se supone que estaba solo y escuchó un sonido en la cocina. Y él preguntó, ¿quién anda ahí? En aquel tiempo, a las personas que venían del sur, Oaxaca, Chiapas, le llamaban criadindias. Una criada, ¿no? Era quien limpiaba. Entonces esta mujer le responde, no es nadie, señor, soy yo. O sea, ella ya se percibía como nadie. Nosotros los mexicanos lo que nos hace falta es creernos que somos un ente pensante que podemos llegar a tener aquello que quiero. Póngale nombre de auto, de empresa, de ser profesión, el mejor futbolista del mundo. Si quiero ser astronauta, voy a ser astronauta, voy a buscar el medio. Hay grandes ejemplos de deportistas individuales, no en equipo, que ese es otro problema que tenemos que resolver los mexicanos. Deportistas individuales a nivel mundial que han llegado a donde ellos han querido por méritos propios. Entonces, si no nos creemos que nosotros podemos, no vamos a poder. Y si desde niño me dijeron, eres un tonto, no sirves para nada, los hombres no lloran. Fíjate, yo solía decir a mis amigos cuando me decían, estás bien tonto, le decía, no me digas así porque me duermo. Sí. Porque de chiquito mi mamá me decía, ya duerme ese niño tonto. Sí, y pues, claro, ¿no? Estaba condicionado, ¿no? Entonces nosotros tenemos este problema psicológico como sociedad que debemos resolver. A mí me dio mucha curiosidad saber, y entonces yo como profesor, como tener gente joven a mi alrededor, ir cambiando este chip, porque la tecnología, la sociedad va avanzando y nos estamos quedando atrás. Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastado y vea dónde está ahorita. Alemania. China no tiene un territorio muy extenso, ¿cómo va? Y nosotros los mexicanos tenemos el mejor país del mundo, las mejores playas, el mejor clima, ¿sí? El mejor lugar para cultivar, pero ¿por qué no avanzamos? Muy bien, doctor. Mira, desafortunadamente el tiempo se nos agota. Me gustaría que nos resumieras qué podemos hacer o qué necesitamos dejar de hacer para, como persona, como mexicano, puedo salir del hoyo. Bueno, yo pienso que como resumen lo que tenemos que hacer es primero creer en nosotros mismos, saber que somos capaces. Un principio que yo tengo y siempre he tenido en toda mi vida para lograr lo que hice es, si alguien más pudo, yo puedo. Tengo dos manitas, tengo un cerebro, ¿sí? Que tiene el japonés y el italiano. Tenemos que ser responsables de nuestros actos para poder llegar y hacer las medidas pertinentes para poder lograr lo que es prepararnos, leer, estudiar, trabajar, ir al gimnasio, lo que tengas que hacer. Y no depender de nadie y no creer lo que nadie te diga. Sea elogio o sea insulto. Porque se nos endulce el oído y de repente somos dioses y nos alaban y nos creemos y nos mareamos. Eso no debe ocurrir. Y siempre que vayamos a un objetivo, ojalá y ese que sea individual, pero ese fruto le pueda ayudar a otras muchas gentes. En mi caso fue hacer urgencias, fue hacer cirugía, puedo atender pacientes con trauma, lesionados por bala, por proyectil de arma de fuego, hago bariatría y eso me da la posibilidad de poder estar al servicio de muchos seres humanos donde voy a incidir en su vida para que cambie, para mejorar su salud. Entonces, el reto es grande porque tenemos que tener algo que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos, que es orden y disciplina. Por ahí dice un gran refrán, ¿no? Quien no controla su forma de comer, quien no controla sus emociones, no controla nada, ¿no? Entonces no podemos ir descontrolados por el mundo tratando de hacer algo, porque no lo vamos a lograr. Entonces, seamos entes pensantes, críticas y analíticas, que es muy difícil, para poder lograr en una forma honrada lo que queremos. Oye, pero ¿cómo voy a disciplinar a mi hijo si todo el día no estoy con él? Y aparte de llegar ahí a corregirlo, pobrecito, es difícil, se va a traumar. ¿no? Es difícil. Tenemos que buscarle el área de oportunidad donde el ejemplo es lo que más da. Ahora, pues bueno, tendría que ver la mamá, el entorno familiar, pero sí, disciplinarlo no es golpearlo, no es encarcelarlo, no es ponerle un cordón y de hasta aquí te mueves, ¿no? El disciplinarlo es desde que tiene capacidad de tender su cama que lo haga, ¿no? Que levante su plato de la mesa, ¿sí? Que diga buenos días, que si esa cosa que está, esos 10 pesos que están en casa, él dice, me los encontré. No, son de alguien. En Japón no se pierde nada porque esto, si no es tuyo, es de alguien. Claro. Entonces es un principio básico, ¿no?
y ahí vamos a ir corrigiendo un poco la deshonestidad para quitar la corrupción. El país tiene un cáncer, el cual no va a cambiar si maquillamos algo. Hay que trabajar de raíz para que esas nuevas células, esos nuevos frutos que van a salir sean nuevos y que sean sanos. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, encantado. Gracias a usted. Se fue súper rápido el tiempo, ¿verdad? sí, muchísimas gracias. Pues no me queda más que agradecer la recomendación de siempre que decía el gran Juan Luis Curiel, conductor tijuanense ya de la televisión de los 60s, 70s, cuando yo era niño y jovencito. Si les gustó el programa, compártanlo. Fíjense, dice el doctor, los mexicanos necesitamos ir a terapia para superar nuestros traumas, Claro. para aprender a vivir en la responsabilidad, para buscar y desarrollar habilidades de cómo yo puedo cambiar mi vida, cómo puedo realmente hacer consciente que soy el arquitecto de mi destino. No depende Muchísimas de nadie. gracias y nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 en este su programa Tabú. Herramientas para vivir plenamente, para vivir en la plenitud. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, doctor, compartir el diálogo. Fíjate que Caminando por los rumbos prohibidos, explorando el alma y sus sentidos. El psicólogo y sexólogo Jesús Cabrales te guía firmemente de los misterios de amor y la mente. Abre tu mente y déjate llevar. El programa Tabú te lleva a otra realidad. Descubrirás secretos sin igual. Son expertos invitados en los rumbos del programa Tabú, solo por GTV1. No, nada.